Hay algo que nadie te va a decir directamente, porque duele demasiado, y el mundo moderno ha decidido que lo que duele debe evitarse. Pero yo no estoy aquí para hacerte sentir cómodo. Estoy aquí para decirte algo que en el fondo ya sabes, algo que llevas años esquivando. La sensación de que no eres suficiente no es una mentira que otros te metieron en la cabeza, es una señal. Y como toda señal, su valor no está en suprimirla, sino en entender a qué apunta. Detente un segundo, respira. Porque lo que voy a decirte ahora puede cambiar la dirección de los próximos años de tu vida si tienes la valentía de escucharlo sin defenderte. La mayoría de las personas que sienten que no son suficientes han cometido el mismo error durante años. Han intentado resolver ese sentimiento hacia afuera, han buscado validación en otros. Han trabajado más, logrado más, acumulado más, esperando que en algún punto el mundo externo les devolviera la certeza interna que no encontraban. Y el resultado, casi sin excepción, es que cuanto más consiguen, más vacío se siente el silencio cuando todo se detiene. Eso no es un accidente. Es la naturaleza del problema mal diagnosticado. Permíteme llevarte a algo que los estoicos entendieron con una claridad brutal hace más de 2000 años. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos que ha existido sobre la tierra, el gobernador de un imperio que abarcaba millones de almas, escribía en sus diarios privados, los que hoy conocemos como las meditaciones, no sobre su grandeza, sino sobre su lucha interior. Escribía sobre la tentación de buscar aprobación, sobre el peso de la inseguridad, sobre la necesidad de recordarse a sí mismo una y otra vez que el valor de un hombre no reside en lo que el mundo piensa de él, sino en la calidad de su carácter. Este hombre tenía todo lo que el mundo puede ofrecer y aún así libraba la misma batalla interna que tú. Lo que eso te dice es esto. El problema de la suficiencia no lo resuelve el éxito. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Entonces, ¿qué lo resuelve? Antes de responder eso, necesito que entiendas de dónde viene realmente este sentimiento, porque si no entiendes el origen, cualquier solución que apliques será como pintar sobre herrumbre. Se ve bien por un momento y luego la corrosión vuelve a aparecer. Desde el momento en que nacemos, los seres humanos estamos programados para buscar pertenencia. No es una debilidad, es biología. Durante cientos de miles de años, ser expulsado del grupo significaba la muerte. El aislamiento no era metafórico, era físico, era letal. Por eso el cerebro humano aprendió a leer constantemente las señales del entorno. Soy aceptado, pertenezco aquí, soy valioso para los míos. Esta vigilancia constante fue, durante milenios, una ventaja de supervivencia. El problema es que ese mismo mecanismo antiguo opera hoy en contextos completamente distintos. Ya no necesitas al grupo para sobrevivir, pero tu cerebro no lo sabe. Sigue interpretando el rechazo, la crítica, la desaprobación como amenazas existenciales. Y por eso cuando alguien te critica o cuando fracasas o cuando sientes que no llegas al nivel esperado, la reacción no es proporcional, es visceral, es de pánico. Porque en algún rincón profundo de tu biología, el cerebro está procesando esa experiencia como si tu vida dependiera de ella. Ahora bien, esto no significa que seas una víctima de tu biología. Significa que entender este mecanismo es el primer paso para no ser gobernado por él. Quiero que recuerdes, si puedes, la primera vez que sentiste que no era suficiente, no el concepto, sino el momento. Quizás fue en la infancia, cuando un adulto que debía protegerte te comparó con alguien más. Quizás fue la adolescencia, cuando quisiste pertenecer a un grupo y te quedaste fuera. Quizás fue más tarde, cuando diste lo mejor de ti en algo que importaba y no fue reconocido como esperabas. Ese momento, ese primer instante en que esa sensación se instaló, no fue la verdad sobre ti. Fue una interpretación, una conclusión que un ser humano joven, sin las herramientas para procesar el dolor, sacó de una experiencia. Y luego, con el paso del tiempo, esa interpretación se fue convirtiendo en identidad. Aquí está la cosa más peligrosa que le ocurre a la mente humana. Comenzamos a confundir nuestras conclusiones con los hechos. Empezamos a comportarnos en coherencia con esa historia que nos contamos y entonces generamos evidencia que la confirma. Si creo que no soy suficiente, inconscientemente me saboteo en los momentos en que podría demostrarlo. Si creo que no merezco amor, elijo relaciones que confirman esa creencia. Si creo que el fracaso me define, evito los riesgos que podrían cambiar mi vida. Y así la profecía se cumple a sí misma una y otra vez, hasta que la persona ya no distingue entre la historia que se contó y la realidad de lo que es. Los psicólogos llaman a este fenómeno de distintas maneras. Guiones de vida, creencias nucleares, esquemas tempranos. Pero más allá del nombre técnico, la experiencia es la misma.
Una voz interna que opera en el fondo, que filtra lo que percibes, que colorea cada experiencia nueva con el tinte de una vieja herida. Y lo más cruel de este mecanismo es que opera exactamente en los momentos en que más lo necesitas desactivado. Cuando buscas una oportunidad nueva, cuando intentas amar, cuando te arriesgas a crecer. Pero aquí viene algo que quiero que escuches con toda tu atención, porque es donde la mayoría de las conversaciones sobre este tema fallan. El problema no es que tengas esa voz. El problema es que le has dado demasiada autoridad. Ningún ser humano sobre esta tierra llega a la adultez sin cicatrices, sin interpretaciones erróneas, sin cargas que no eligió cargar. Nadie. La diferencia entre las personas que viven atrapadas en esa sensación de insuficiencia y las que logran trascenderla no es que unas tuvieran mejores circunstancias o menos dolor. La diferencia casi siempre está en una sola cosa. Las segundas aprendieron a relacionarse de manera distinta con esa voz interior. No la silenciaron porque el silencio forzado no funciona. La escucharon, la examinaron y decidieron conscientemente qué parte de ella merecía ser escuchada y qué parte merecía ser cuestionada. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración y construyó una de las filosofías más poderosas del siglo pasado, escribió algo que se ha quedado grabado en mi memoria desde la primera vez que lo leí. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir. Y en esa elección reside nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Lo que Frankl descubrió en las condiciones más extremas que un ser humano puede soportar es que el último territorio libre del hombre es su mente, que ninguna circunstancia externa, por terrible que sea, puede determinar cómo decides interpretarla, y si eso era cierto en un campo de concentración, es mucho más cierto en tu vida cotidiana. El sentimiento de no ser suficiente es un estímulo. La pregunta es qué decides hacer en ese espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas conectan con este tema y que sin embargo es quizás la pieza más importante del rompecabezas. Se trata de la relación entre la identidad y la acción. Hemos sido educados en su mayor parte en una lógica que dice: primero demuéstrate, luego confía en ti, primero logra, luego siéntete suficiente, primero gana la aprobación, luego date permiso de ocupar espacio. Y esta lógica, aunque parece razonable, está completamente invertida. La confianza genuina no es el resultado de los logros. Es el resultado de la coherencia entre lo que eres y cómo actúas. La confianza se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Las pequeñas, las que nadie más ve, las que no generan aplauso externo, pero que acumuladas van tallando una identidad sólida desde adentro hacia afuera. Cuando te dices que vas a hacer algo y lo haces, aunque sea pequeño, algo en tu interior registra esa coherencia. Y con el tiempo, esa coherencia se convierte en la base sobre la que se apoya la certeza de que puedes confiar en ti mismo. No porque el mundo lo haya confirmado, sino porque tú mismo te lo has demostrado, en silencio, sin testigos. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente. No lo que pensamos, no lo que decimos, no lo que deseamos, lo que hacemos. Y lo que hacemos repetidamente define quién somos de una manera mucho más profunda que cualquier historia que nos contemos sobre nosotros mismos. Piénsalo así. Si durante años te has dicho que eres alguien que no termina lo que empieza, no es porque sea verdad en esencia. Es porque ese ha sido el patrón de tus acciones. Y ese patrón puede cambiar. No de golpe, no con una revelación mágica, no con una decisión tomada a las 2 de la mañana en un momento de emoción intensa. Cambia con actos sostenidos, pequeños y concretos, que van reescribiendo la narrativa desde adentro. Cada vez que terminas lo que empiezas, aunque sea algo pequeño, le estás enviando un mensaje a esa parte de ti que duda. Cada vez que honras una promesa que te hiciste a ti mismo, estás añadiendo un ladrillo a la estructura de la confianza interna. Déjame preguntarte algo, y quiero que te permitas responder con honestidad. ¿Cuántas veces en los últimos meses has pospuesto algo que sabías que debías hacer y luego te has sentido peor contigo mismo por haberlo pospuesto? No te pregunto esto para culparte. Te lo pregunto porque quiero que veas el mecanismo en acción. La postergación no es solo un problema de productividad. Es una forma de infligirte daño. Cada vez que evitas lo que sabes que debes hacer, le dices a tu interior que no confías en tu capacidad de manejarlo, y eso alimenta exactamente la sensación de la que estamos hablando. La insuficiencia no solo viene de afuera,
A veces la construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con cada momento en que nos abandonamos. Y sin embargo, este reconocimiento no debe convertirse en otro látigo. Aquí está la paradoja que quiero que te lleves. El camino hacia la suficiencia requiere tanto de rigor como de compasión. Rigor, porque el crecimiento real exige que te hagas responsable de tus elecciones. Compasión, porque la dureza sin amor propio no construye, destruye. Las personas que se torturan constantemente por sus errores no aprenden más rápido, aprenden más lento, porque el miedo al fracaso las paraliza. La exigencia sana dice, esto no estuvo bien, lo reconozco, aprendo y sigo. La exigencia enferma dice, esto no estuvo bien, soy un fracaso, debo castigarme. La primera te mueve hacia adelante. La segunda te ancla al pasado. Los filósofos budistas tenían un concepto que encuentro de una utilidad extraordinaria para este tema. Hablaban de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable. Es la experiencia de la vida. Las pérdidas, los errores, las desilusiones, los fracasos. El sufrimiento es la historia que construimos alrededor del dolor. Es la resistencia al dolor, la narrativa que lo convierte en identidad. El dolor pasa. El sufrimiento se prolonga tanto como nos aferremos a la historia que lo justifica. Y la sensación de no ser suficiente en muchos casos no es dolor, es sufrimiento. Es una historia que se ha repetido tanto que ya nadie recuerda que comenzó como una interpretación de un momento, no como una descripción permanente de lo que eres. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar esa historia, no negarla, no fingir que no existió, sino simplemente dejar de tratarla como la verdad definitiva sobre ti? ¿Qué espacio se abriría? Hay algo más que quiero decirte, algo que raramente se menciona en estas conversaciones. La suficiencia no es un estado permanente al que llegas y en el que te quedas, es una práctica. Es algo que se elige, a veces a diario, a veces en momentos específicos de duda o depresión. Incluso las personas que aparentan una seguridad inquebrantable tienen momentos de duda. La diferencia es que han desarrollado la capacidad de transitar esos momentos sin dejarse arrastrar por ellos. Han aprendido a observar la duda sin convertirse en ella. Y eso, más que cualquier logro externo, es la verdadera madurez psicológica. Los griegos antiguos tenían una palabra que me parece extraordinariamente relevante aquí, arete, que se traduce habitualmente como virtud, pero que su sentido original significa algo más cercano a excelencia, al pleno desarrollo de las capacidades de un ser. Para ellos, la vida bien vivida no era la vida del placer o la comodidad, era la vida de quien desarrollaba plenamente lo que era capaz de ser. Y lo crucial es que la arete no era un punto de llegada, era un modo de andar. Un compromiso diario con el despliegue de lo mejor de uno mismo, no para el aplauso de los demás, sino por la dignidad intrínseca del acto. Cuando dejas de vivir en función de si eres suficiente para los demás y empiezas a vivir en función de si eres fiel a lo mejor que puedes ser, algo fundamental cambia. Ya no estás persiguiendo una aprobación que nunca llega. Estás construyendo algo real, desde adentro, que ninguna opinión externa puede quitarte. Uno de los errores más comunes que veo en personas inteligentes y sensibles, y probablemente tú seas una de ellas, porque si no lo fueras, esta conversación no te habría llegado tan adentro, es confundir la humildad con la autoanulación. Pensar que reconocer tus limitaciones significa que debes minimizarte, que aceptar que no eres perfecto significa que no eres valioso, que tener dudas es evidencia de que no estás hecho para lo que deseas. Eso es falso. La humildad genuina no se achica ante sus propias capacidades. La humildad genuina es la capacidad de verse con precisión, ni inflada ni disminuida. Es reconocer lo que puedes y lo que no puedes, lo que sabes y lo que ignoras, y desde esa claridad actuar con honestidad y compromiso. El autoengaño es cómodo pero costoso. La autoanulación parece humilde, pero es otra forma de cobardía, y la arrogancia es solo inseguridad disfrazada de confianza. Lo que estoy describiendo es algo distinto a todo eso. Es la solidez silenciosa de quien se conoce, acepta sus contradicciones y de todas formas decide avanzar. Llegamos al final de este camino, y quiero dejarte con algo que no es un resumen, porque lo que has escuchado hoy no necesita resumirse, necesita ser vivido. Si sientes que no eres suficiente, eso no es una condena, es un punto de partida. Es el lugar desde el que muchos de los hombres y mujeres más profundos y capaces de la historia comenzaron su transformación. No aquellos que nunca dudaron, sino aquellos que dudaron y de todas formas eligieron seguir construyendo. Que se miraron al espejo con toda la crudeza posible y decidieron que la historia que se contaban hasta ese momento no tenía por qué ser la historia que vivieran el resto de su vida,
No necesitas que nadie te confirme que eres suficiente. Esa confirmación, si viene de afuera, siempre será frágil, siempre dependerá de condiciones que no controlas. Lo que sí puedes construir, desde hoy, desde este momento, es la coherencia entre lo que eres y cómo vives, pequeños actos de honestidad contigo mismo, pequeñas promesas cumplidas, pequeños momentos de valentía silenciosa en los que elegiste lo que sabías que debías elegir aunque nadie te aplaudiera. Eso es lo que construye la suficiencia real, no el aplauso, no los logros, no la aprobación, la coherencia, el respeto que te tienes a ti mismo cuando nadie mira. La decisión de ser fiel a lo mejor que puedes ser, no porque el mundo lo reconozca, sino porque es lo único que al final del día realmente importa. El ruido de afuera siempre va a existir. La pregunta es qué tan fuerte es la voz de adentro. Y esa voz se fortalece exactamente como cualquier músculo, usándola, escuchándola, honrándola, incluso cuando da miedo. Eres suficiente no porque seas perfecto. Eres suficiente porque estás aquí, porque sigues buscando, porque el simple hecho de que esta conversación te haya movido por dentro es evidencia de que hay algo en ti que todavía no se ha rendido. Y ese algo, esa chispa que no se apaga, es de donde comienza todo lo que importa. No la desperdicies esperando que alguien más te diga que está ahí.